Bueno, en este ejercicio tenemos una aplicación lineal de R4 en R2 dada de esta forma, ¿cierto? Y vamos a denotar de esta forma la base canónica, o sea, E1 es 1, 0, 0, 0, E2 es 0, 1, 0, 0 y así sucesivamente. Pide primero para calcular la imagen de los vectores de la base canónica y deducir de eso el rango de f. ¿Por qué se puede deducir de eso el rango de f? Porque obviamente si ustedes tienen una aplicación lineal de v en w y v está generado por un cierto número de vectores, ¿cierto? Entonces la imagen de f está generado por la imagen de esos generadores, ¿cierto? La demostración de ese hecho es bien simple, ¿no? Porque si ustedes tienen a alguien que está en la imagen, quiere decir que este vector es imagen de algún vector dado del dominio, ¿cierto? Pero este vector está generado por estos de aquí. Y por linearidad, la imagen de f de v va a ser esa combinación lineal de los f's de estos vectores. O sea, w va a ser igual a esa combinación lineal de estos vectores que corresponde a la combinación lineal de v dada por estos vectores, ¿cierto? Claro, eso no va a significar que esto sea una base, pero van a generar. Y después utilizamos lo que sabemos sobre independencia lineal, dependencia lineal, para reducir vectores que sean linealmente independientes de los otros, linealmente dependientes de los otros, para encontrar una base. Entonces, de esa forma, calcularemos la imagen de f, y la dimensión de la imagen de f es el rango o de f, ¿cierto? Después de determinar la dimensión del núcleo de f, se puede hacer usando el teorema de la dimensión. Y claro, para dar una base del núcleo, bueno, ahí sí necesitamos decir que esto aquí tiene que ser igual a 0, diagonalizamos y encontramos la solución, los generadores del núcleo. Y de esa forma, pues tenemos una base del núcleo, ¿no? Entonces es un ejercicio que tiene que ver con subespacios vectoriales y tal. Bueno, no está pidiendo para demostrar que es una aplicación lineal, pero imagino que miren cómo es la expresión. Si ya se acostumbraron a aplicaciones lineales, entonces saben que eso realmente es una aplicación lineal. Demostrarlo es muy fácil y vamos a dejar por cuenta del lector o de la persona que está viendo el video, ¿no es cierto? Bueno, vamos a calcular la imagen de los vectores de la base canónica. O sea, vamos a calcular f de E1 primero, que es f de 1, 0, 0, 0. Por la definición de f, entonces va a ser 1 más 0, 0 más 0. Es el vector entonces 1, 0. F de E2 es f de 0, 1, 0, 0. Va a ser entonces 0 más 1 y después 0 más 0. Ya es fácil, ¿no? Entonces también da el mismo vector. Interesante. F de E3 pues será f de 0, 0, 1, 0, 0 más 0, 1 más 0, ¿cierto? Da el vector 0, 1. Y f de E4 es f de 0, 0, 0, 1, que es 0 más 0, 0 más 1, o sea 0, 1 también. Entonces la imagen de f es el espacio vectorial generado por los vectores 1, 0, 1, 0, 0, 1 y 0, 1. Como son vectores repetidos, es la misma cosa que los vectores 1, 0 y 0, 1 únicamente. Estos dos vectores son justamente los vectores canónicos de R2 y que forman una base de R2. Entonces, como esto aquí es la base canónica de R2, entonces tenemos que la imagen de f va a ser igual a R2, ¿no? O sea, este espacio vectorial es R2. Lo que significa que la dimensión
de la imagen de f es 2. O en otras palabras, el rango de f es 2. Esa responde la primera pregunta. Como dijimos, para encontrar la dimensión del núcleo, solo necesitamos utilizar el teorema de la dimensión. De una aplicación, en fin, el teorema usual, cuyo nombre, no sé, depende del profesor, es la dimensión del dominio igual a dimensión del núcleo más dimensión de la imagen. O sea, 4 igual a dimensión del núcleo de f más 2. O sea, dimensión del núcleo de f es 2. ¿Sí? Claro que eso no responde a cuál sería el espacio generado por el núcleo. Dar una base. Para dar una base necesitamos de encontrar ahora el núcleo de f. Entonces un vector x1, x2, x3, x4 pertenece al núcleo de f si y solamente si f de x1, x2, x3 y x4 es igual a 0, que es equivalente a decir que x1 más x2, x3 más x4 es el vector 0. El vector 0. Eso equivale a resolver el sistema x1 más x2, x3 más x4 igual a 0. Si escogemos como pivos este elemento y este elemento, pues el sistema ya está completamente diagonalizado. O sea que podemos escribir x1 como siendo menos x2 y x3 como siendo menos x4. De ahí, x1, x2, x3 y x4 es igual a menos x2, x2, menos x4, x4, que es igual a x2 veces el vector menos 1, 1, 0, 0, más x4 veces el vector 0, 0, menos 1, 1. De esa forma, entonces, el núcleo de f es el espacio vectorial generado por estos dos vectores. ¿Ok? Si ellos fuesen linealmente dependientes estos vectores, entonces el núcleo de f sería generado por un vector y su dimensión sería menor o igual que 1. Pero la dimensión del núcleo de f es exactamente 2. Como la dimensión del núcleo de f es 2 y que de f está generado por dos vectores, entonces esos dos vectores tienen que ser linealmente independientes. Por lo tanto, esos dos vectores forman una base. Del núcleo de f. Y habremos respondido a la pregunta.